Capítulo 4. Excusas y más excusas. Prefiero traer a un pecador a Jesucristo que descubrir todos los misterios de las Escrituras, porque la salvación es la única razón por la que estamos vivos. Charles Haddon Spurgeon. Oswald J. Smith dijo: "Oh, mi amigo, estamos cargados con un sinfín de actividades mientras abandonamos casi totalmente la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar al mundo y ganar al perdido. No descuides el llamado dado a la iglesia de alcanzar a los perdidos. Como dijo un predicador, la prioridad número 1 de Dios es la salvación de cada alma. Deberíamos anhelar que Dios nos use para hacer lo que su corazón realmente desea. Sin embargo, aunque sabemos que deberíamos testificar, hay muchas razones por las cuales no damos el paso de salir audazmente y compartir nuestra fe. Veamos algunas de esas razones y veamos si alguna de ellas tendrá peso cuando estemos frente al Señor en aquel día. Temor al rechazo. ¿Tiene más importancia para ti lo que piensan los demás o lo que Dios opina de ti? Es demasiado lo que los cristianos se preocupan por lo que piensan los demás. Sin embargo, cuando estamos predicando el Evangelio, ¿qué es lo peor que nos pueden hacer? Nos pueden matar y enviarnos al cielo. ¿Es eso algo tan malo? Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos para Cristo y morimos por Cristo. Esa es la vida del verdadero creyente y discípulo de Jesucristo. En Gálatas 1:10 Pablo dice: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como creyentes en Cristo Jesús, deberíamos vivir para agradarle a Él y a nadie más. Si te concentras en Cristo en cada área de tu vida, verás cómo Dios hace cosas asombrosas a través tuyo. Falta de conocimiento. Según las encuestas, una de las razones principales por las que la gente no testifica es que sienten que no saben cómo hacerlo. Pero considera esto: ¿no hubo alguien que te guió a Cristo? Si es así, tú ya sabes cómo guiar a otro a Cristo. Una alumna mía de 13 años de edad guió a su mejor amiga al Señor. Al día siguiente, esa niña guió a Cristo a una compañera de la escuela y solo había sido cristiana por un día. Ella aprendió a compartir su fe por medio de la niña que la había guiado a ella a Jesús. La Biblia nos da algunos muy buenos ejemplos de cómo compartir nuestra fe. En Juan, capítulo 4, Jesús habló con una mujer samaritana acerca del agua natural y después de agua espiritual. Él pasó de un tema natural a un tema espiritual. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba dando un sermón en el Areópago, mencionó un altar que había visto con la inscripción: al Dios no conocido. Pablo tomó algo natural que había a su alrededor y lo transformó en una conversación sobrenatural. ¿Cómo puede funcionar esto con nosotros? Piensa en un evento a tu alrededor que pueda involucrar la muerte y úsalo para iniciar una conversación acerca de la eternidad. Por ejemplo, le podrías preguntar a alguien su opinión respecto al tiroteo que hubo en la escuela secundaria en Columbine. Todos los que saben de esa tragedia tienen una opinión al respecto y acerca de la violencia en general. Cuando yo siento que es momento de volcar la conversación hacia lo eterno, solamente pregunto: ¿qué piensa usted que pasó con esas 15 personas cuando dejaron este mundo? De repente te encuentras en medio de una conversación acerca de lo sobrenatural y te enteras de lo que la gente cree. Durante un vuelo de Los Ángeles a Atlanta, estaba sentado junto a un piloto que iba de una ciudad a la otra para cumplir con su próximo vuelo. Estábamos hablando casualmente, cosa que es bueno hacer con la gente. Una conversación casual establece confianza y afinidad para que cuando hagas la transición hacia lo eterno estén más dispuestos a escuchar. Pasado un poco de tiempo, le pregunté al piloto qué pensaba acerca del vuelo de Alaska Airlines que se había estrellado algunos años atrás. El avión había tenido problemas mecánicos y se fue en picada al Océano Pacífico.
acabando con la vida de las 88 personas a bordo. De manera muy apasionada me respondió: estoy cansado del hecho de tener que confiar en esos mecánicos. Si ellos no hacen bien su trabajo, yo estoy a su merced. Era fácil entender por qué eso puede ser estresante para un piloto. Le mostré mi empatía y seguimos conversando unos minutos más acerca de las circunstancias de la tragedia. Entonces le pregunté: a propósito, ¿qué piensas que sucede cuando 88 personas dejan el planeta de esa forma? Me contó que creía en la reencarnación. Durante el resto del vuelo hablamos acerca de la reencarnación, el cielo, el infierno, la verdad de la Biblia, etc. Obviamente, ahora tenemos los ataques terroristas del 11 de septiembre que podemos utilizar para empezar una conversación. Todo el mundo, sin importar de dónde sea, tiene una opinión acerca de esa tragedia. Luego, simplemente pregúntales dónde creen que están esas 3,000 víctimas ahora y de inmediato podrás sostener una conversación eterna acerca de lo que creen. En los próximos capítulos te ayudaremos a aprender cómo compartir tu fe con cualquier persona. Veremos otras formas para iniciar conversaciones que conciernen a asuntos eternos. Qué decir cuando estás testificando y cómo responder a argumentos y preguntas. Después de leer este libro, nadie podrá decir que no sabe cómo testificar de Jesús. Temor a perder amigos. Esta razón es una de las principales que los jóvenes citan para no compartir su fe. Pero, ¿qué clase de amistad tienes si sabes que irás al cielo cuando mueras, pero tu amigo se irá al infierno? ¿Qué clase de amistad sería si han sido amigos durante 20 años y luego se separan por más de 800,000 millones de años? ¿Serán verdaderamente amigos si no son amigos eternos? A las afueras de un concierto de rock, estaba entregando tratados a las personas que iban entrando al show. Un muchacho, Ron, comenzó a hablar conmigo. Me dijo que ya había leído el tratado y sabía que era verdad. Hablamos por un rato, pero su amigo, con apariencia de rockero, no quería nada conmigo, así que entraron al concierto. 30 minutos más tarde, Ron se me acercó y me dijo que quería continuar nuestra conversación. Le había pedido al guardia de seguridad que lo dejara pasar para seguir conversando conmigo. De su amigo, el rockero, me dijo: creo que soy su amigo solo para ganarlo para Cristo. Dios permite que seamos amigos de los perdidos para que podamos plantar la semilla en su corazón y ayudarlos a transformarse en amigos para la eternidad. Hace algunos años, uno de mis compañeros de la secundaria me dijo mientras cenábamos: eres el único amigo que tengo al que le importa dónde pasaré la eternidad. ¿Qué mejor cumplido se puede recibir de un amigo? Estoy muy contento de haber hablado del tema de la eternidad durante esa cena. Pero si, en sus palabras, yo soy la única persona interesada en dónde pasará la eternidad, créanme, Dios me ha puesto a su lado con un propósito específico: ser su instrumento en la vida de esa persona. Lee el siguiente poema y déjalo penetrar en lo más profundo de tu alma. Mi amigo, de mi casa muy cerca estuviste, mis sueños y mis lágrimas sufriste. Un amigo por años, es verdad, me ayudaste en gran necesidad. Pero qué triste se ve ahora la evidencia que amigo fuiste solo en apariencia. El día en que mi vida terminó, que no fuiste fiel amigo, supe yo. Andando juntos por el mundo terrenal, jamás me hablaste de la vida espiritual. Nunca me dijiste cuán perdido fui, ni tampoco que Jesús murió por mí. No hagas ahora lo de tiempo atrás. Haz todo lo que puedas, avisa a los demás y suplícales mientras estén contigo que nunca vengan a sufrir conmigo. No te preocupes de perder a un amigo por haberle predicado. Cuando las personas oyen y ven del amor de Jesús por medio tuyo, tendrás más amigos de los que puedas contar. Yo quiero conocer a muchas personas en el cielo. Para que esto suceda, tengo que estar invitando a un montón de personas mientras que esté aquí en la tierra.
Una persona me decía que quería tomar en serio el testificar de Jesús, pero que también quería ser popular. Le pregunté, ¿sabes qué es ser popular? Ir al cielo cuando mueras, eso será popular. ¿Sabes qué te hará completamente popular? Ir al cielo cuando mueras llevando contigo a mucha gente, eso te hará completamente popular. Ya lo han escuchado antes. Es importante recordar que la repetición es muy valiosa al predicar el Evangelio. Escuché recientemente que la gente oirá el Evangelio un promedio de 7.6 veces antes de entregarle su vida a Cristo. Tú no sabes si tu conversación con esa persona será la número 1, la número 5, la número 6 o la 75. Dios podría estar enviándote a continuar una conversación o una obra ya empezada por alguien más. La clave es ser fiel. 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Algunos de nosotros plantamos la semilla, otro más la regará, pero solamente Dios puede hacer que la semilla dé fruto. ¿Has considerado que este podría ser el momento perfecto para que ese individuo escuche el Evangelio? A causa de las circunstancias que esa persona está atravesando, hoy podría ser el día en que Dios te envíe a conversar con esa amistad o con ese desconocido. Puede que ya haya escuchado el Evangelio antes, pero este es el momento propicio. Hace algunos años hablaba con un hombre de Atlanta que me decía, ¿sabe que usted es la 8ª persona que me habla acerca de Jesús este año? Aparentemente había estado pensando mucho acerca del tema, a tal punto que recordaba exactamente cuántas personas le habían hablado. Una vez me acerqué a 3 jóvenes en un centro comercial en Dallas, Texas, y les pregunté, si se mueren esta noche, ¿están 100% seguros de que irán al cielo? Los 3 me dieron un rotundo no como respuesta, mientras que se alejaban. Rápidamente les entregué un tratado y se fueron. Cuando se fueron me pregunté, Señor, ¿cuál era tu propósito con esta conversación? 30 minutos más tarde uno de los muchachos volvió y me dijo, 2 minutos después de que se nos acercó, me detuve en medio del centro comercial y me hice la pregunta, si yo me muero esta noche en un accidente automovilístico al salir de este lugar, ¿estoy 100% seguro que iré al cielo? Y mi respuesta fue, no. Ese mismo momento empecé a orar a Dios. Cuando terminó de orar, vino a buscarme. Nos sentamos y conversamos durante 30 minutos. Esto sucedió en enero y su propósito de año nuevo había sido dejar su vida homosexual. Así que hablamos acerca del arrepentimiento, del pecado y cómo comenzar a vivir para Dios. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer cuando te dedicas simplemente a plantar semillas. Lo que yo pensé que había sido una pérdida de tiempo resultó ser el momento perfecto en la vida de ese joven. Simple pereza. Aunque no lo creas, esta es una respuesta que muchos suelen dar para no testificar. ¿Cómo crees que Dios se siente cuando decimos que somos perezosos, mientras que multitudes de personas se mueren y se van al infierno cada día? Como cristianos, ¿qué puede ser más importante que ver a aquellos en tu familia, tu escuela, tu ciudad, tu estado o provincia, tu país y tu mundo llegar al conocimiento salvador de Jesucristo? Sin embargo, según Zondervan Church Source, el 97% de los miembros de las iglesias no tienen participación en el evangelismo. Una encuesta hecha por la revista Christianity Today reveló que solamente el 1% de sus lectores habían compartido de Cristo recientemente. ¿No te parece que algo no está bien con este cuadro? Esto no suena como la gente de la que leo en el Nuevo Testamento, que tenía tanto celo por hablar de Jesús que estaba dispuesta a morir por él. Probablemente una razón por la que las personas no comparten su fe es porque no tienen una fe que compartir. Charles Spurgeon dijo, ¿no tiene usted el deseo de que otros sean salvos? Entonces usted tampoco es salvo.
puede estar seguro de esto. Por favor, permite que el Señor inicie un celo evangelístico en tu corazón. Ser tibio no es de Dios. Samuel Chadwick, quien nació en el 1860 y murió en el 1932, dijo: ¿por qué la iglesia permanece dentro de sus cuatro paredes? ¿Por qué tiene una teología que ha quedado reducida a una filosofía en la que no hay gozo en la fe, ni terror del fin, ni preocupación por las almas? La incredulidad ha apagado el fuego de la pasión y la mundanalidad ocupa el altar del sacrificio con el brillo de la irrealidad. Si el Señor te diera $1,000 cada vez que compartes tu fe, ¿predicarías el Evangelio? Seamos honestos. Muchos dejaríamos nuestro trabajo para convertirnos en evangelistas a tiempo completo. Cada uno de nosotros, me incluyo, deberíamos avergonzarnos del hecho de que compartiríamos el Evangelio por un miserable billete, en vez de hablar de él a causa del amor incondicional que nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Tendrías más celo por el dinero o por Dios? ¿Solucionarías tu problema de pereza por amor al dinero cuando no estarías dispuesto a hacerlo por amor a Dios? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Jamás podremos devolverle a Jesús todo lo que hizo por nosotros en la cruz. Pero qué mejor agradecimiento podemos darle cuando tomamos el paso de compartir nuestra fe con los perdidos. Evangelismo relacional. Muchos cristianos quieren que los perdidos simplemente observen su vida y vean cuánto aman a Jesús. Supongo que los inconversos también deben deducir que ellos también deben amar a Dios de la misma manera. Primera Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No queda duda, cada uno de los que se hacen llamar creyentes debe procurar andar como él anduvo. Juan capítulo 4 nos dice que Jesús tomó la iniciativa de hablar con la mujer junto al pozo. Entonces, para caminar como él caminó, tenemos que estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo para iniciar conversaciones con la gente cuando vamos a testificar. Además, si la gente te está observando, ¿a quién le estás mostrando? ¿A Dios o a ti mismo? Ellos no tienen forma de saber por qué eres tan buena persona, de manera que estás mostrando tu propia vida y no la de Cristo. Una vez que te identificas como cristiano, todos los que no son cristianos estarán observando todo lo que haces. Les encanta ver tropezar a los creyentes. Así que cuando hablas mal del entrenador que no te ha dejado entrar a jugar, agregas alguna profanidad en tu conversación, hablas mal de otros a sus espaldas, etc., los perdidos están oyendo. ¿Estás seguro de querer testificar solamente con tus acciones? Yo definitivamente no lo deseo, porque hay veces en que mi comportamiento no refleja adecuadamente a mi Salvador. Tuve la oportunidad de hablar en la conferencia misionera en la Universidad de Biola en Los Ángeles hace algunos años. Todo estuvo excelente. Hubo muchas personas desafiadas por el mensaje que Dios me dio para compartir. Un día, durante el almuerzo, algunos alumnos me invitaron a sentarme con ellos. Después de conversar un rato, una de las chicas me dijo: Mark, oí todo lo que dijo hoy, pero yo voy a compartir mi fe solo con mis acciones. Cuando la gente me dice algo así, yo les contesto: debes estar pensando en Romanos 1:16, donde dice: porque me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Normalmente responden: pero el versículo no dice así. Es cierto, el versículo realmente dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando no queremos hablar de nuestra fe, normalmente es porque estamos avergonzados de lo que los demás pueden pensar de nosotros. Sin embargo,
Dios nos ordena a pararnos firmes y nunca avergonzarnos de Él. Le pregunté a cada uno de esos alumnos cómo habían sido salvos. Su respuesta fue tal como esperaba. Mis padres me guiaron a Cristo, escuché de Jesús en una campaña evangelística y pasé al frente, estaba en la iglesia un domingo y le entregué mi vida al Señor. Un amigo me guió a Cristo. Les dije: cada uno de ustedes acaba de confesar que alguien verbalmente les habló de Jesús. Sin embargo, ustedes quieren inventar una nueva manera de compartir su fe que no requiere de palabras. De repente se dieron cuenta de la importancia de hablar con denuedo acerca de lo que creían. En Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 17, Pablo nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente cree en Cristo cuando escucha las buenas nuevas predicadas, y el Espíritu de Dios toca su corazón. Así que predica el evangelio como Dios, por medio de Pablo, nos dice que lo hagamos. No sé lo suficiente. Si saberlo todo fuera un requisito para poder compartir el evangelio, nadie podría hacerlo jamás. Es interesante notarlo, pero testificar de Cristo es una de las mejores maneras de aprender más acerca de tu fe. Cuando hablas acerca de Cristo y no puedes responder las preguntas que los inconversos te hacen, vas a la Biblia y a otros libros cristianos en búsqueda de la respuesta. Además, tu vida de oración cambia. Cuando te encuentras a alguien que está dolido y quieres presentarle al Consolador, empiezas a orar más por otras personas y no tanto por ti mismo. Quizá pienses que no sabes lo suficiente para testificar con confianza, pero considera lo siguiente: tú eres salvo y las personas con las que hablas no. ¿Quién sabe más en una conversación espiritual? Tú siempre sabrás más que la persona no creyente. Como cristiano, tienes al Espíritu Santo morando en ti para ayudarte a entender la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, puedes entender verdades espirituales que una persona perdida no puede entender. Una vez leí acerca de un hombre que memorizó el Nuevo Testamento en su totalidad. Para mí, eso es un logro totalmente asombroso, especialmente cuando hay momentos en que se me dificulta aprender un solo versículo. 2 años más tarde, ese hombre entregó su corazón a Cristo. Tuvo que memorizar el Nuevo Testamento antes de ser salvo. Si hubieras hablado con él antes de su salvación, habrías pensado que ese hombre sabía más de la Biblia que tú, pero eso no era cierto. Tú conoces a Jesús con tu mente y tu corazón. Este hombre solo sabía acerca de Jesús con su mente. Nadie querrá hablar del tema. La mayoría de veces que salgo a predicar, no me encuentro con más de una persona que no quiera hablar conmigo. Usualmente, todos con quien hablo están interesados en conversar. En este mundo loco en el que vivimos, la gente que está perdida siente curiosidad por los eventos de la actualidad e intentan encontrarle sentido a las cosas. Nosotros podemos ayudarles dándoles respuestas a muchas de sus preguntas. No puedo decirte cuántas personas me han respondido: no acostumbro a hablar de este tema, pero usted me hace sentir cómodo hablando al respecto. Cuando testificas de forma amorosa, como lo hizo Cristo, a la gente le interesa saber lo que tienes que decir. Durante un examen médico rutinario, tuve la oportunidad de comenzar una conversación espiritual con mi médico. Después de hablar por un tiempo breve, me dijo: hay 2 temas de los que no converso con mis pacientes: religión y política, pero
Ya que comenzamos, tuvimos una conversación grandiosa. Asume siempre que la gente sí quiere hablar acerca de la eternidad. Por eso es importante que antes de salir de tu casa por la mañana, ores para que el Señor te guíe a las personas perdidas durante el día y que Él vaya preparando el corazón del individuo aún antes de comenzar la conversación. De esa manera sabes que ya está listo aún antes de que llegues a Él. No puedo responder sus preguntas. Esta es una gran piedra de tropiezo para muchos. Se preocupan de que se verán tontos si no pueden responder alguna pregunta. Escucha lo que Dios dice en Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Necio es aquel que no cree en Dios. Tú no eres necio o ignorante simplemente por no poder responder una pregunta. Si yo no sé la respuesta a una pregunta, normalmente digo algo así: esa es una buena pregunta y no sé la respuesta. ¿Le gustaría saber la respuesta? La gente por lo general responde sí, porque por algo formularon la pregunta. Entonces pregunto: ¿cuál es su correo electrónico, número telefónico o dirección postal para que cuando encuentre la respuesta se la pueda hacer llegar? Esto me permite darle seguimiento a la persona. Realmente es de mucho valor para una persona que un cristiano le dé seguimiento. Demuestra cuánto nos importa. Siempre intento pedir una tarjeta de presentación de la gente con que viajo en el avión. La mayoría de las veces le envío una carta y a veces un libro. Deberíamos desear tanto ver a la gente en el cielo que estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que conocieran a Jesús. En un capítulo más adelante consideraremos algunas de las preguntas con las que podrías encontrarte al testificar y veremos que realmente no son tan difíciles de responder. Ahora que sabes que no hay excusa permitida para no compartir tu fe, veamos una forma muy sencilla de comenzar a plantar esas semillas del Evangelio: los folletos evangelísticos.